Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Aunque no lo crean, habrá un mundial de pole dance, que es esto, el famoso tubo, y México tendrá una numerosa participación, una numerosa representación con 14 atletas, tanto mujeres como hombres, que viajarán a Holanda. El pole sport y pole fitness, mejor conocido como tubo, es una de las disciplinas que más adeptos ha ganado en nuestro país en los últimos años. Tan es así que se logró conformar una selección nacional de 14 atletas que representará a nuestro país en el Mundial de la especialidad. Precisamente, la mitad de este equipo, que asistirá a la justa mundialista, estuvo en la Ciudad de México para someterse a pruebas morfofuncionales y así conocer la condición en la que se presentan los deportistas en la competencia. El Mundial de Pole Sport se llevará a cabo del 30 de junio al 2 de julio en Den Bosch, Holanda, y México llevará una de las selecciones más numerosas del continente americano, donde ya comienza a destacar como potencia en la disciplina. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y cambiamos por completo de tema, vamos a hablar de fútbol. Se acerca ya la final de la Champions League, lo sabemos. El próximo sábado la definen en la gran final, el Real Madrid de España y la Juventus de Italia. Y fíjese nada más que los mexicanos son los que más boletos compran para ir precisamente a este evento. Se viene la final de la Champions League, que disputarán el Real Madrid y la Juventus de Turín el próximo sábado en Cardiff, uno de los espectáculos preferidos de la afición mexicana. Y así queda claro en los datos arrojados en los que a la compra de boletos para el partido se refiere. México se coloca en el cuarto lugar con un 9% de los boletos, entre los 30 países que han adquirido más boletos para la gran final dentro de la plataforma. El continente americano ha sido quien más boletos ha comprado. Del total de entradas que se han adquirido en plataforma digital, poco más del 70% son provenientes de dicha región. Brasil, Estados Unidos y Argentina son los países donde más boletos se han adquirido para el duelo entre merengues e italianos, seguidos de México, España, Andorra e Italia. Desde el 2014 y hasta la fecha, México no ha dejado de pertenecer al top 5 de los países que más boletos han adquirido para las finales, junto con España, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Fíjate, son esos datos que yo no me imaginaría, ¿no? México, cuarto lugar a nivel mundial para la compra de boletos de la final de Champions League. Con la desigualdad, con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos, y ahí justamente estas cosas controvertidas. Sí, no se entiende. Justo dentro de unas horas, la selección mexicana sub-20 tendrá participación, ya ahora sí, etapa de vida o muerte en el Mundial sub-20 que se está realizando en Corea. Enfrenta a Senegal en la fase de octavos de final. El partido pues se quiere desvelar a las 2:30 de la mañana, y si no, espérese mañana para las 7 de la mañana. Les tendremos el resultado aquí en 21 Noticias Matutino con Juan Becerra. Y también mañana partido amistoso, pero de la selección mayor que se prepara para la Copa Confederaciones. México enfrenta a Irlanda a las 7 de la noche, hora del tiempo de México, del centro de México, allá en New Jersey. Es la información deportiva, Alejandro, muchas gracias. Gracias, Ricardo.